Vamos a continuar con nuestra estructura. El día de ayer, pues, estuvimos hablando sobre el modelo general del proceso, cada una de sus facetas, sobre material de entrada, como el flujo de material y el proceso. Ahorita dentro de la estructura morfológica de los procesos, vamos a encontrar encontrar que se van a analizar los procesos de manufactura. Se van a describir de una manera morfológica, o sea que van de una cierta forma, contando con los elementos fundamentales de los sistemas de flujo. Mencionábamos que vamos a tener flujo de material, flujo de energía, el flujo de información. Si hacemos la combinación de ellos, se va a obtener un proceso de manufactura. Entonces vamos aquí a poner que los elementos fundamentales de el modelo morfológico van a ser, ya lo mencionamos, el primero, que es el flujo de material. En el flujo de material vamos a encontrar como el proceso de básico, el estado del material y el tipo de flujo o tipo de proceso. El siguiente flujo es el de energía. Y aquí nos vamos a encontrar con el suministro, esto puede ser también la herramienta o el troquel, el suministro de energía y el medio de transferencia de la misma. También nos interesa saber el equipo que vamos a utilizar para generar nuestro proceso. Ahí entran las características energéticas. También viene el tipo de energía. Y el tercero, que viene siendo el flujo de información. Aquí en el flujo de información va a ser la creación de superficies. Va a ser los principios. Voy a tener el patrón de movimiento para el material. Y nuestras herramientas.
Cada uno de estos elementos pues, va a tomar diferentes valores. Por ejemplo, en el flujo de material, ¿yo puedo cambiar de diapositiva? No, espérame, no, espérame, rápido, rápido, rápido. Sí. Ya puede, profesora. Gracias. Okay. Aquí para el flujo de material, decíamos que cada elemento va a tomar diferentes valores para cada proceso de material, o se pueden generar ciertas combinaciones. Por ejemplo, vamos a empezar con el flujo de material. En el flujo de material voy a encontrar tres tipos, tres procesos, perdón, sí, y 4 estados de material. Voy a empezar con el estado del material. Ahí, ya sea que ustedes lo hagan por llaves o en listados, voy a encontrar el sólido, granular, líquido y gaseoso. En el proceso básico del flujo de material, voy a encontrar que va a ser un proceso mecánico, voy a encontrar un proceso térmico y químico. Tipo de proceso. ¿A qué me refiero el tipo de proceso? Veíamos el día de ayer 3: conservación, reducción y unión. Entonces, aquí voy a tener conservación de masa, reducción de masa y por último el de unión. El siguiente flujo, que es el de información, aquí voy a generar una creación de superficie con formación total, una conformación unidimensional, conformación bidimensional y una conformación libre.
¿Cuáles son los elementos que se van a estar moviendo? Voy a tener el patrón de movimiento. Y aquí voy a incluir lo que es el material, que viene siendo también la herramienta y el troquel. Entonces, para una conformación total, en mi material y herramienta, que es el troquel, voy a tener un patrón de movimiento. No se va a generar. Su puta madre, tus... ¿Qué pasó, Edwin? Escuchamos todos. Esa era la intención. Una disculpa. Digo, si nos vamos a descoser todos, pues vamos a empezar a decir nuestro sentir. Traslación. Aquí va a generar un movimiento de traslación. Aquí voy a generar de igual manera ese tipo de movimiento. También puedo generar uno rotacional. Y hasta podemos combinarlos. Tanto el material puede combinar los movimientos y la herramienta de igual manera. Entonces, dentro de la información encuentro la creación de superficies con una conformación en el material y la herramienta. En el suministro de la energía, en los que mencionábamos arriba, que eran los sistemas de herramientas y troqueles, vamos a tener los medios de transferencia. ¿Cuáles serían esos medios de transferencia?
voy a encontrar que pueden ser rígidos, elásticos, plástico, granular, líquido, gaseoso, no puedo tener ninguno también, o no los pueden especificar. Ahí lo agregan ustedes, por favor. Granular, líquido, gaseoso, ninguno, y no especificado. ¿Ya lo tienen todos? ¿Podría volver a repetirlos, por favor? Ok, los estoy anotando del lado derecho, a mi derecha, gaseoso, ninguno, y por último, puede manifestarse no especificado. Este es el medio de transferencia. Y voy a tener el suministro de energía mediante ¿qué? Movimientos activos, diferencias de presión, fuerzas entre masas y conducción térmicas. También otro medio de suministro de energía, pues la radiación térmica, la convección y la combinación. Podemos tener una combinación de ellas. Los voy a ir anotando. Entonces tenemos movimientos activos, diferencias de presión y fuerzas entre las masas. ¿Puedo cambiarle? Pero hay algo que no me quedó muy claro. No te quedó muy claro. Este es Ajá. una estructura donde te estoy manejando los tres flujos. Esa parte de los flujos, ¿sí lo entiendes? Más o menos. En la clase de ayer les había mostrado un modelo general del proceso. Aquí tienes tus entradas, tu proceso que vas a generar. El proceso puede ser fundición. Te voy a mencionar los que se trabajan en la escuela. Fundición, puede ser maquinado, puede ser forja y puede ser soldadura, ¿sí? Para eso
tú necesitas ejecutar ciertas entradas, y aquí te manejo 3, y manejas salidas. Para las entradas necesitas material, que es la materia prima, que es tu pieza que vas a trabajar y la vas a deformar. Para que el proceso se genere, necesitas utilizar una máquina, y esa máquina va a estar suministrada por cierta energía, ¿sí? Y le vas a introducir una información. Si lo haces manual, tu información, ¿cuál va a ser? Un plano de diseño de lo que tú vas a realizar. A eso se refiere. Cuando se genera el proceso, vas a tener salidas de cualquier proceso de los que te mencioné, vas a ejecutarlos, se va a obtener una pieza ya terminada con ciertas características, que es el producto, y te dice que más el desperdicio. Si haces un desbaste en un torno, vas a obtener ¿qué? Rebaba. Material que se desprende de lo que tú ya ejecutaste. Eso se refiere más desperdicio. La energía no va a ser la misma cuando tú iniciaste el proceso, va a cambiar. Y la información de igual manera. Entonces, te manejé que los procesos de conservación de masa los generan ciertos procesos, que es fundición, que es forja. ¿Por qué? Porque te doy la materia prima, y lo que tú vas a ir haciendo es la deformación, darle un cuerpo geométrico a esa materia. Puede haber cierto desprendimiento de material, pero va a ser muy mínimo, no va a ser considerado como una reducción de masa, sino conservación, a eso se le llama. Y el proceso de reducción de masa, de la geometría, se habla del proceso de maquinado. El de ensamble pusimos un ejemplo de soldadura, y hay diferentes tipos de soldadura. ¿Vamos bien ahí? Sí, profesora. En el siguiente ya te estoy mostrando aquí una estructura de lo que te acabo de mencionar. Aquí se va a analizar cada proceso de manufactura. Se está manifestando los modelos que existen y los elementos fundamentales de los 3 sistemas de flujo, de los que te acabo de mencionar. Y voy a tener 3. Es el flujo del material. Dice que se genera un proceso básico. Es el tipo, el estado del material y el tipo de flujo. Para la energía, me está afectando la herramienta y el troquel, el suministro de energía, el medio de transferencia y el equipo, que son características energéticas, el tipo de energía. En la información, lo que yo voy a obtener es la creación de superficies, lo que ya obtienes en la pieza, patrón de movimiento del material, cómo se ejecutó el movimiento. Si observamos de un torno, podemos trazar un sistema de coordenadas X, Y y Z para ver el movimiento rotacional de la pieza, y en las herramientas y troquel de la misma manera. Estos elementos nos van a dar ciertos valores. En lo que te pongo aquí, por ejemplo, en el flujo de material, se va a obtener el proceso. Tú vas a tener un estado de material sólido, granulado, líquido o gaseoso. ¿Cuándo va a ser líquido? Por ejemplo, cuando empecemos a hablar del proceso de fundición, ahí te vas a dar cuenta que el material que tú obtienes lo vas a llevar a un estado líquido para obtener la pieza que tú requieres. Y lo que nos está mostrando aquí en esto que les puse, son la visión que queremos del proceso de manufactura, para tener una inspección de posibilidades y de limitaciones. Eso es lo que te estoy mostrando. ¿Qué tanto puedo hacer con el flujo de material? ¿Hasta dónde me limita?
tanto en proceso básico y en el tipo de proceso. Se dice que se conserva la masa y reduce la masa. En el flujo de información tienes aquí la creación de superficies, la conformación total de tu pieza puede ser unidimensional, bidimensionalmente o puede ser libre. ¿Qué patrones sigue de movimiento? Tanto el material y como la herramienta. Volvemos a tocar el torno. Si tienes en las mordazas, montas la pieza y montas la herramienta, ¿qué tipos de movimientos vas a generar? Puede existir rotacional, puede ser traslación o puede hacer la combinación de ellos. ¿Qué energías son las que puedes suministrar en ese tipo del sistema de herramienta? Puede ser de transferencia, pueden ser rígidas, elásticas, plásticas, granular, líquido, gaseoso o ninguno de ellas o no se especifica. Los movimientos pueden ser activos, diferentes de presión, puede existir diferencias de presión, fuerzas entre las masas. Y existe una tercera. ¿Por qué? Porque vas a tener aquí procesos mecánicos básicos, procesos térmicos básicos y procesos químicos. Es lo que vas a obtener. Procesos básicos, mecánico, térmico y químico. Las características de la energía. ¿Qué tipo de características? Aquí vamos por la última. ¿A qué se refieren las características? Estamos hablando del equipo. Aquí vas a meter la característica de la energética, cómo va a ser su trabajo y su movimiento y la presión. Aquí el trabajo va a ser restringido. Los movimientos, de igual manera. La presión que pueda trabajar también va a ser restringida. ¿Qué tipo de energía? Ya mencionamos algunas, las vamos a volver a repetir. Puede ser mecánica. ¿Cuál otro tipo de energía conocen? Eléctrica, térmica y química. ¿Sí? ¿Dónde voy a tener un trabajo restringido, movimiento restringido y una presión restringida? Me lo va a dar los sistemas cerrados. ¿Qué es un sistema cerrado? Va a ser un horno en cuestión del proceso de fundición. Sistemas abiertos. Me lo va a dar los sopletes. Sistemas de flujo y sistemas de inmersión.
Y esto nos lleva a mencionar las tres principales categorías de los procesos básicos. Son tres procesos: mecánicos, térmicos y químicos. Profesora, ¿cree que podría Sí. poner tantito la diapositiva anterior? Es que me faltó anotar algo. Sí. Gracias. ¿Ya le puedo cambiar? Ya, gracias. Ok. ¿Cuáles son los procesos básicos? Mecánicos, térmicos y químicos. En los mecánicos va a existir una deformación elástica. A ustedes les dieron esta información en una materia de materiales, ¿sí? Se supone que ahorita ustedes ya pueden hacer una selección de material para cierto proceso. ¿Y por qué? Porque ya saben ustedes que puede sufrir una deformación. ¿Hasta qué límite? Hasta llegar a la ruptura. ¿Sí recuerdan eso? Les hablaron sobre un diagrama de esfuerzo de formación y sus vertientes, su clasificación de cada situación que está sufriendo al momento de someterle un esfuerzo. ¿Sí recuerdan eso? ¿Que se los Sí, dieron? profesora. Bien. Entonces, aquí nosotros solamente estamos reafirmando lo que ustedes se supone que ya deberíamos de saber. ¿Por qué? Porque ya el material ya te lo conoces, ahora lo vas a someter a un proceso porque tú ya sabes sus características. Por ejemplo, aquí, cuando estamos hablando de un proceso mecánico, ¿qué tipo de deformación va a tener o qué tipo de fractura o hasta dónde va a llegar? Y eso lo podemos ver nuevamente en ese diagrama. Aquí, cuando hablamos del proceso térmico, va a sufrir un calentamiento, también un enfriamiento, una fusión, solidificación, evaporación, calentamiento, calentamiento. Cuando hablamos del proceso químico, estamos hablando de una solución, combustión,
endurecimiento ¿sí? Y ahorita voy a mencionar la clasificación de los procesos tecnológicos para ser usados para dar forma a los materiales. Recordemos aquí el proceso de conservación de masa. ¿Cuál es el estado del material? Puede estar en sólido, granular y líquido. La categoría, ¿en qué entra según las tablas anteriores? La categoría del proceso. Es un proceso mecánico. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Son los tres, tanto el granular y el líquido, son mecánicos. Mecánico. Proceso básico primario. En un sólido, ejecuto un proceso mecánico y voy a ejecutar una deformación plástica. En el granular puede ser un flujo y deformación plástica. Y por último, el líquido solo entra en flujo.
Ejemplo del proceso puede ser la forja, laminación, compactación, y el líquido, fundición. El de reducción de masa, matemáticamente queda demostrado de esta manera, va a ser menor que 0. Y el estado del material, ¿cómo debe estar el material? ¿Sólido? Sólido. ¿Qué procesos se va a ejecutar ahí? También puede ser mecánico. Mecánico. Ajá. Ahora es mecánico. Térmico. ¿Están de acuerdo? Y también puedo ejecutar el químico. Para el mecánico va a ser una fractura frágil y dúctil. Para el térmico voy a hacer una efusión y evaporación. Químico. Un endurecimiento. Combustión. Combustión, no escuché. Fusión y... ¿Qué procesos entran ahí? Por ejemplo, para fractura dúctil y frágil, lo voy a ejecutar con un torno, con un torneado. Una fresa y taladrado. El térmico puede ser un maquinado por electroerosión. También corte, maquinado electroquímico. Y por último, el de combustión pues nos genera un corte. El siguiente proceso es de unión. Ahí ese proceso puede hacerse con enlace químico. Enlace químico, perdón, enlace atómico. Químico fue arriba, atómico. Se va a generar un material sólido en un proceso mecánico. Genera una deformación plástica. Y ese proceso yo lo veo en la soldadura por rozamiento. También puede ser líquido. Mecánico
¿Cuándo se considera líquido? Vamos a poner aquí. También es mecánico y aquí la deformación es flujo y eso nos los va a dar la soldadura por fusión, ahí donde vemos el estado del material que se va a hacer líquido. Y tenemos por Dios, adhesión. Ajá. Y este va a ser en sólidos. Ahí voy a tener un material líquido de aporte. Su categoría del proceso es mecánico. También va a existir flujo. Y esa se genera en la soldadura fuerte o dura. Profesora, Sí, en el proceso de unión, ¿no podría entrar también las aleaciones? en el proceso de unión. Ajá. Bueno, aquí nos maneja en el estado del material. Ahí tu material, ¿cuál sería en la aleación? Líquido. Líquido. Creo que ya sé para dónde es. A ver, mencióname un ejemplo. Pues, por ejemplo, podría ser una aleación de cobre y aluminio. Sí. Aquí, esa parte ya no la tocamos. O sea, sí existe ahí una unión porque hay un enlace, pero esa parte no la tocamos porque aquí yo ya, tú el material que me estás manifestando es de esa aleación. O sea, yo ya la tengo ejecutada aquí. Me vas a dar un sólido. La aleación que tú me des es la que tú me vas a manifestar con el carbón el que va a llevar la aleación, ¿sí? Del material. O sea, no sé si me entiendas. O sea, el material, pues es una unión, es una unión de enlaces atómicos. Pero yo en mi proceso que voy a ejecutar para que ese material sufra una deformación, ya no entraría en nuestra categoría. No sé si me explico. Sí, O sea, tú el enlace lo conoces, porque eso lo vistes en materiales, vistes la composición, que puedes tener aleaciones para que el material sea más duro,
más eficiente, pero yo lo que necesito, que eso que tú ya sabes, por ejemplo, que es el acero y hay diferentes aceros para diferentes funciones, yo lo tengo que saber utilizar cuando yo ejecute alguno de estos procesos que están al final. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, sí existe una unión ahí, pero ahorita nosotros lo que estamos hablando es el material que ya está unido, ahora cómo se ejecuta dentro de un proceso. Como un sólido, ¿no? Se ejecutaría como materia prima. Así es. Ujú. Bien. No sé si tengan alguna otra duda, chicos. Yo sí tengo una duda, profesora. Dígame. En cuanto a la soldadura por fusión y la soldadura fuerte, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ¿cómo las vemos en el campo ya? Pues de hecho, la soldadura dice aquí fuerte, ¿no? O dura. Esa la vas a ejecutar ya sea por ¿cómo se llama? Utilizando el gas y vamos a utilizar la unión de dos materiales ahí, ejecutando una temperatura alta. Puedes usarla con el gas. En la que es la soldadura de fusión, me dijiste, ¿no? Sí, la de fusión, porque tenía la duda si una era con electrodo y la otra con gas o cómo eran esas. Una es, utilizas el alambre y la otra con el gas, que es la de welding. Pero eso, más adelante, pues vamos a ver la clasificación de cada uno de los procesos de soldadura, exactamente, para que identifiquemos. También en la de fuerte entra con el electrodo. Ah, ok. Entonces igual con un inversor ya entraría en la soldadura dura o fuerte, ¿no? Ajá, ya, o sea, ahí se genera como otra clasificación para ver qué tipos de soldaduras es la fusión y es la fuerte. También entra la láser, que es la que también tenemos soldadura láser, pero como si ustedes observan, dentro de nuestra tabla todavía no estamos identificando qué puedo yo hacer con mis materiales, como lo dijo su compañero. Ya tengo un enlace, ya tengo una unión, una aleación de material. ¿Y yo qué puedo hacer con ello? ¿Cómo se comporta mi material? ¿Cómo lo debo de tener? ¿Sólido, líquido? ¿O debo de limpiar alguna superficie? ¿O cómo lo pueda trabajar para ejecutar mi proceso? ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bien, voy a pasarles lista. Alonso Díaz, Álvarez Moreno, Presente, profesora. Anaya, Presente. Ángeles Barbosa. Gracias. Ángeles Barbosa. Bustamante. Presente, profesora, buenos días. Cabrera. Gracias, buen día. Presente, profesora. Cárdenas. Presente. Cortés. Presente, profesora. ¿Nos volvemos a conectar lo que faltamos de lista? Oh, por Dios.
Ok, una disculpa. Cruz Frasco. Presente. Cruz Sato. Presente. Enríquez Mendizábal. Presente. Franco. Presente. Gómez. Presente, profesora. Gracias. González. Presente. Guerrero. Presente. Gutiérrez. Presente. Ibarra. Presente. Maliachi. Presente. Martínez. Presente. Martínez Figueroa. Presente. Martínez Vázquez. Presente, profa. Mauricio. Montalvo. Presente. Nieto. Núñez. Presente. Osorio. Presente. Ramírez Cortés. Ramírez Presente. Esquivel. Presente. Ramírez León. Presente. Ramírez Meneses. Presente. Rea. Rojas. Ríos. Presente. Rivera. Presente. Rocha. Presente. Román. Presente. Salazar. Presente. Silva. Presente. Tenorio. Presente. Valenzuela. Presente. Zárate. Presente. Bien. Les agradezco mucho, chicos. Disculpe, profesora. Dígame. Creo que perdí la conexión un momento y no alcancé a escuchar mi nombre. ¿Quién eres? Alonso Díaz. Otra vez, perdón, no te escuché. Alonso Díaz. Ok, listo. Gracias. Profesora, yo también tengo una duda. Sí me puso mi licencia, es que fue casi al final cuando se cortó la... Soy Cortés Garrido. Cortés. Sí. Ok, gracias. Profesora, estoy igual que mi compañera. Soy Cárdenas Maldonado. Cárdenas. Sí, 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 puse el Gracias. asistente. De nada. Ok, hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho, muchas gracias, chicos. Igualmente, hasta luego. profesora. Buen día. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.